Bueno, en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de este dron que he montado en un curso que me he tirado toda esta semana en Madrid, y vengo a contaros mi experiencia acerca de este dron que la verdad que me ha sorprendido. Siempre tuve la curiosidad de saber por qué vuelan los drones y, digamos, de qué componentes se compone un dron por dentro, ¿no? Y la verdad que me ha sorprendido porque no sabía que fuera capaz de montar un kit, digamos, conociendo un poco. Sí, he volado drones, tengo mucha experiencia, pero eh, la verdad que es un kit que está muy bien. Iré hablando a lo largo del vídeo acerca de este curso, por si estáis interesados, y también de cómo comprar el kit por vuestra cuenta. Así que, chicos, poneros cómodos. Espero que os guste este vídeo y esta experiencia que yo he tenido, y la quiero compartir con todos ustedes. Así que, por mi parte, pasamos a dentro vídeo. Bueno, aquí ya nos encontramos soldando ya los primeros cables, que es lo que más que me costó. Y luego, pues, ahí ven el dron ya montado, ya con todas sus hélices, con la batería inclusive, para ver, digamos, la prueba de lo que es de lo que es el prevuelo, para saber si todos los componentes están bien funcionando, todo está correcto, están los motores bien calibrados. O sea, la verdad que es una experiencia muy buena, muy enriquecedora, y que se la recomiendo a todo piloto de dron que quiera, sobre todo, iniciarse en este tema. Muy bien, seguimos. Espero que os esté gustando este vídeo, y si es así, pues suscribiros al canal. Ahora vamos a hablar de los componentes que trae este kit, ¿vale? Trae esta emisora. Luego, si cogemos el dron, pues nos viene pues lo que son las hélices. Este es el GPS, la controladora de vuelo, los chasis. Traería también los variadores, que son estas cositas rojas que se ven por aquí. Luego, ¿qué más? Tenemos los motores. Y por supuesto, pues la batería que va aquí, que la tengo guardada, eh, digamos, en un lugar donde no nos dé el calor. Luego también tiene también lo que es el receptor también. Y esta cintita que es donde se pone la batería, ¿vale? Aquí no sé si la pueden ver bien. Y como decía al principio, pues lo que más me ha costado de verdad ha sido el tema de soldar los cables. La verdad que para mí soldar los cables ha sido toda una, vamos, una batalla, porque no se me da muy bien, tengo que decirlo, las manualidades. Entonces, pues me costó muchísimo. Pero bueno, al final se pudo hacer. Eh, el dron pues se montó bastante bien, y como bien decía, pues yo recomiendo esta experiencia. Sobre todo la recomiendo porque sientas las bases si sobre todo te vas a dedicar a lo que es montaje de drones FPV. Los drones FPV podemos hablar largo y tendido. Pues hay mucha gente que se lo suele montar a su gusto una vez que sientas las bases, porque al final casi siempre es lo mismo. Lo único que a lo mejor, pues si cogemos el dron, pues aquí en este caso nos trae una placa básica, pues podemos comprar a lo mejor una placa un poquito más cara. Como si esta vale, por ponerte un ejemplo, 20 euros, nos podemos gastar 70 euros, y es una placa un poco más extensa. Inclusive podemos, pues, meterle cámaras y todo el tinglado este, ¿no? Así que si sobre todo te quieres dedicar al tema de montar tus drones por tu cuenta, la verdad que te lo recomiendo.
Bueno, vamos a seguir con el vídeo. Espero que sigas sentado ahí y que no te estés aburriendo y que sobre todo te esté aportando pues valor esta experiencia que yo estoy compartiendo contigo, que me estás viendo. Bueno, ahora sí vamos a ver, están viendo ya la prueba de lo que es el vuelo en una sala de la Universidad de Udima en Madrid, a las afueras. Este curso pues se hizo en su totalidad en estas instalaciones. Nos dejaron pues una pequeña sala para hacer esa prueba. Ahí vemos cómo el dron pues está dentro de las medidas posibles, pues vuela. Y eso es lo que te enorgullece de todo el esfuerzo que ha transcurrido el curso, porque es un curso muy intenso, de mañana a tarde con una parada para comer. Y muy contento de que uno monte un dron que vuele. La verdad que para mí es una gran experiencia y por eso quería compartirla con ustedes. Así que nada, vamos a pasar a la conclusión de este vídeo. Y si os está gustando, pues dejadme vuestros comentarios si os veis capaces de montar este dron. Me lo ponéis en comentarios. Y sobre todo, si os está gustando, pues suscribiros al canal para, digamos, pues seguir haciendo más vídeos y animarme a traeros pues tanto mis experiencias en cursos como también pues con los respectivos drones que iremos volando y enseñando vídeos. Así que vamos a la conclusión. Bueno, con respecto a la conclusión, pues, ¿qué les voy a decir? Que estoy súper contento porque he hecho un dron que ha volado, que el curso merece la pena, la verdad. Este curso lo hice a través de Aerocámaras. Se hace en Madrid durante 3 días intensos y podéis buscar en Google Aerocámaras, curso de montaje de dron, y ahí os podéis apuntar. Luego, sí que es verdad que el curso tiene un coste, que creo que son unos 1.300 euros me parece, pero después también tenéis la posibilidad de comprar el kit que pondré en la descripción de este vídeo, que es a través de AliExpress. Ayudarías al canal también para seguir haciendo más vídeos sobre esto, y todos aquellos que lo compren, pues hay vídeos por ahí que os enseñaré también, que están en YouTube también, del montaje de este dron. Y pues podemos también conmigo, podéis también tener un contacto o hacemos, no sé, como veáis. Dejadme en los comentarios, a ver si estás interesado en que hagamos, los que se apunten o los que compren el kit, pues poder luego intentar pues hacer algún Zoom o algo y intentar ayudaros. Y por mi parte, pues nada más, chicos y chicas, muchas gracias por estar ahí, por verme, por seguirme, darle un me gusta, suscríbete si no estás suscrito, si me estás viendo. Y nada, y nos vemos en próximos vídeos.